palabra. Queremos escuchar tu palabra, no la opinión, Señor amado, de sea, Señor amado, habiéndola recibido, guardándola en el corazón y así, Señor, practicándola para que lleve fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. El apóstol Pablo le está escribiendo aquí a su hijo Timoteo en la fe. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Y le da un consejo, hermano, se lo confieso, desde bien adolescente, yo escuchaba este texto: guarda el buen depósito que mora en nosotros, hermano, y se me hacía un poco difícil entenderlo, amén, como que no podía entenderlo. Y en esta semana, hermano, he pensado mucho sobre esto. Guarda el buen depósito del Espíritu que mora en ti. Hermano, y pensando y meditando en la palabra, y hermano, también orando, Dios trajo algo a mi corazón que me hizo entender qué era esto. Busqué en la Biblia cuántos textos está en cuántos textos está la palabra depósito, y solamente encontré 3 textos y uno más en el Nuevo Testamento que hace una referencia a un depósito. Todos sabemos que es un depósito. Un depósito es un lugar donde se almacenan cosas, amén, llámese cosechas, llámese herramientas, llámese objetos. Y de una u otra manera, cuando el apóstol Pablo habla del depósito, está hablando de un lugar donde se almacena material de muchísimo valor, objetos de gran estima, algo que ha sido entregado, algo que ha sido otorgado, algo que ha sido encomendado a la persona. Era el lugar cuando la palabra que en griego que Pablo utiliza para depósito es aquel recipiente. Es como hoy en día una especie de caja fuerte donde se guarda cuestiones de valor, objetos, papeles, documentos de gran valor y de grande estima. Pero me llama la atención de que este depósito al que se refiere el apóstol Pablo no es para guardar algo que es de la persona, sino que es para guardar algo que ha sido encomendado. Se refiere básicamente a aquellas casillas, amén. Cuando esta palabra depósito se refiere a aquellas casillas que, no sé si usted ha visto, tienen algunos bancos. Algunos bancos tienen casillas de seguridad donde usted va y guarda títulos, amén, de economía, joyas, diamantes, y entonces usted le paga al banco para que le guarde esas riquezas, para que le guarde eso. Se refiere a esas casillas donde se guarda algo que no es propio, sino que es de otra persona y que ha encomendado el guardar eso. Por lo tanto, cuando dice guarda el buen depósito, se está refiriendo a que cada uno de nosotros hay, déjeme decirlo de esta manera, una especie de casilla en nuestro corazón donde Dios ha depositado algo, donde Dios ha puesto algo, donde Él ha, hermano, de una u otra manera encomendado algo que no es de nosotros. Sigue siendo y seguirá siendo de Él. Por lo tanto, hay un llamado, hermano, fuerte, hay un llamado grande del apóstol Pablo a guardar algo que se ha puesto en nosotros y que no es de nosotros, aleluya, amén, y que tenemos la tremenda responsabilidad de guardarlo, amén. Porque si usted y yo perdemos algo que es nuestro, pues nos va a doler, pero de una otra manera uno dice, pues era mío, amén, y bueno, amén, no hay problema. Pero cuando a uno le dan, hermano, a guardar algo, amén, uno se esfuerza por guardarlo, por protegerlo, por de una u otra manera, hermano, estar a la altura de la confianza que han puesto en uno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
dice la Biblia, hermano, que Dios ha puesto el tesoro de su gracia en nuestro corazón, que es vasos de barro. Dios ha puesto, hermano, grandes cosas en nuestra vida y nosotros debemos de cuidarlo. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si vamos allá a segunda de Timoteo, donde leímos el capítulo 1, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? El versículo 12, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Encuentro algo. Esta es la segunda vez en la que el apóstol Pablo habla sobre el depósito. Amén. Primero le dice a Timoteo: guarda tú el buen depósito que el Espíritu Santo puso en ti y que mora en ti. Pero también dice: pero yo creo, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso también de guardar el depósito que Él ha puesto en nuestro corazón. Amén. Entonces, de una u otra manera, eso que Dios ha puesto en nuestra vida, eso espiritual que Dios ha puesto en nosotros, nosotros lo tenemos que guardar, lo tenemos que valorar, lo tenemos de una u otra manera, hermano, que cuidar. Pero también podemos tener la seguridad de que Dios es poderoso para ayudarnos a guardar y a cuidar lo que Él ha puesto en nuestra vida. Porque lo que hemos recibido, hermano, ha sido encomendado. La tercera palabra en donde está el tercer texto donde está esta palabra, esa es primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20. De pronto ahí no lo encontramos explícitamente, pero en el idioma original en el que fue escrito la Biblia está. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Recordemos que el depósito es una casilla donde se guarda algo que se nos ha entregado, que se nos ha encomendado. Y justo aquí está esta palabra. Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y entre otras cosas, ¿cómo se guarda lo que se nos ha encomendado? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Hay un llamado, hermano, del apóstol Pablo o del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a Timoteo y a cada uno de nosotros, los lectores y estudiantes de la palabra, a guardar lo que se nos ha encomendado, a cuidar lo que Dios, hermano, ha puesto en nuestras vidas. Hermano, ahora usted dirá: pero hermano, Dios, ¿qué ha puesto en mí? Primero, Dios ha puesto en ti la salvación. Somos receptores de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Somos salvos, Dios nos ha dado la salvación. Segundo, nos ha dado el Espíritu Santo. Tercero, hermano, nos ha dado talentos. Cada uno de nosotros tenemos talentos. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 que Jesús subió cautivo a la cautividad y repartió, dio dones a todos los hombres. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos recursos, tenemos, hermano, algo para hacer, hermano, en esta vida que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Muchos hemos recibido ministerios por la gracia del Señor. De pronto usted dice: hermano, yo tengo un llamado, tengo una inquietud a la oración. Eso es algo que Dios ha puesto en su corazón. De pronto usted dice: hermano, Dios ha puesto en mí una gracia para con los niños. Eso es natural. No, Dios lo puso en tu corazón. Y yo quiero, hermanos, rápidamente que estudiemos lo que Dios nos puede dar. Cada uno de nosotros tenemos, sino varias de las cosas que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros, primero, hemos recibido unción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo. Ahora, según el Antiguo Testamento, eran tres tipos de unción la que una persona podía recibir. Amén. Está la unción de rey, está la unción de sacerdote y está la unción de profeta. Y esto nos habla, cuando hablamos de unción, hay gente que piensa con respecto a la unción, que la unción es algo que nos hace temblar y que nos hace tirar para atrás y que nos hace desmayar. ¿Qué es la unción? La unción es un paquete dado por Dios a una persona con una cantidad de recursos específicos y con los recursos necesarios para que la persona cumpla una función determinada en el propósito de Dios.
Usted y yo tenemos, hermano, un propósito en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Salmo capítulo 138 verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo. Ahora, para Dios cumplir y para que cumplamos también ese propósito en nosotros, Dios nos ha dado una serie de recursos, una serie de, hermano, de herramientas. Nos ha dado lo necesario. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos cumplir con lo que Él quiere que nosotros cumplamos. Porque, por ejemplo, si Dios a mí me quiere poner como predicador, pero no me da su Espíritu Santo, no me da revelación en la palabra, si yo no entiendo un solo texto, ¿cómo voy a cumplir el propósito de Dios que yo enseñe la palabra? Si Dios quiere que yo enseñe la palabra, me tiene que dar todos los recursos necesarios para yo poder cumplir con lo que Él quiere. Ahora, Dios tiene un propósito con usted, Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, Dios tiene un propósito conmigo, y para que eso se cumpla, Dios nos llena de todos los recursos, de todo lo necesario, y eso es lo que se llama unción. Amén. Es decir, usted y yo estamos ungidos. Hay gente que dice: hermano, por televisión hay un hombre súper ungido. Eso mueve la corbata así y todo mundo se cae. Aleluya. Eso, hermano, tal pastor es súper ungido. Eso no hay necesidad de poner la mano, solo con la uña, ¡puf!, la gente se cae y se sana. Amén. Eso, la Biblia no habla de superunción. La Biblia habla de que todos estamos ungidos. Unos para una función, otros para otra. Yo encuentro que en la Biblia hay apóstoles, hermano, que la sola sombra sanaba. Amén. Encuentro que otros casi no se registra que hicieron nada, pero sin embargo estaban ungidos, ¿verdad? Hay gente que dice: hermano, llegó a Sogamoso el mega ungido de Enlace, el mega ungido de Bogotá. No, no hay mega ungidos. Usted y yo somos ungidos. Por eso el cristiano no tiene que estar detrás de las señales. La Biblia dice es que las señales seguirán a los que creen. Amén. Si usted cree en Dios, usted puede orar por un enfermo y Dios lo sana. ¿Cuántos lo creen? Yo pregunto: ¿cuántos creen aquí en Dios? Levante la mano los que creen en el Señor. Si usted cree en el Señor, usted puede orar por un endemoniado y los demonios se tienen que ir en el nombre de Jesucristo. Amén. Las señales nos deben de seguir. Nosotros no debemos seguir señales. Hermano, es que por fin llegó el que sana. Amén. Llegó a Tunja. Vamos todos para Tunja para ver si ora por mí y me sano. No. Usted lo que necesita es poner su fe en Dios, decirle: Señor, tú eres mi sanador, reprender la enfermedad con toda autoridad, y en el nombre de Jesús usted va a recibir la sanidad, sin que nadie se lleve la gloria que solo le pertenece a Dios. Ahora, Dios tiene sus ministerios, porque tampoco los vamos a ignorar y a cancelar. Dios tiene su gente, hermano, digámoslo así, especializada, capacitada por Dios para llevar a cabo señales, milagros, prodigios en medio de la gente. Pero lo que quiero decir es que usted y yo no debemos estar persiguiendo eso, porque usted y yo estamos ungidos. Amén. Es decir, hermano, aquí el problema no es la unción, el problema es la falta de fe. La Biblia dice que un día Jesús llegó a Nazaret y no pudo hacer muchos milagros allí porque la gente no creía. Y en Capernaum también. El mismo Señor Jesucristo no sanó a nadie. ¿Por qué? Porque la gente estaba llena de incredulidad. Si usted y yo lográramos, hermano, desatarnos de esas cadenas de incredulidad, de duda, de esas cadenas, hermano, que atan nuestra mente con una cantidad de esquemas, hermano, para que no veamos la gloria de Dios, veremos la gloria de Dios, hermano. Cada uno de nosotros seremos hombres y mujeres, hermano, que impactarían esta ciudad con grandes señales y milagros por parte del poder de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros que no le creemos. Amén. No le creemos. Hay un enfermo y lo primero que hacemos es la pastilla. Amén. La agüita, el médico, y por último llame al pastor. Amén. Llame al pastor o pongan ahí una petición para que oren por mí. No, hermano. Si usted y yo, hermano, empezamos una dolencia, alguna situación, venga, oramos. Si se sana es Dios, y si no se sana es Dios.
Yo siempre, ustedes saben que yo siempre lo digo. Si a mí me dicen vaya ore por un muerto, yo voy y oro por el muerto. Si se resucita, fue Dios el que lo resucitó. Y si queda muerto, fue Dios el que lo mató. O sea, fue Dios el que no lo paró, el que lo dejó ahí. Porque no es la gloria mía, no es la gloria de nosotros. Hay gente que piensa, hermano, que son las manos, y algunos así como un místico. Otros entierran las uñas, otros mueven de aquí para allá, como si fuese uno. No es uno, es Dios, es Dios, es Dios. Hay gente, hermano, que dice, ay, tal pastor es ungido, y ponen la cabeza ahí, óreme. Y si el pastor no ora, salen deprimidos. El pastor no oró por mí, no me puso la mano. No, que sea Dios el que ponga la mano sobre uno. Es la presencia de Dios la que necesitamos. Porque no hay super ungidos, todos somos ungidos. La cuestión es que hay unos que le creen más a Dios que otros, y por eso en ellos se ve más visible la unción que tienen que en nuestra vida. Pero usted y yo estamos ungidos. Y estamos ungidos específicamente, como lo enseña el Antiguo Testamento, en 3 áreas. Hoy en día en la iglesia estamos ungidos o con unción de rey, o con unción de sacerdote, o con unción de profeta. Cuando hablamos unción de sacerdote, es una unción, una capacitación, un llamado. Cada uno de nosotros los cristianos estamos ungidos con algún tipo de unción. Cuando hablamos de unción sacerdotal, estamos hablando de una unción intercesora. Amén, porque el sacerdote era un intercesor delante de Dios a favor del pueblo. Muchos están ungidos con una unción profética o de profeta, es decir, personas que tienen un llamado, una inclinación, una facilidad para la predicación y la promulgación de la palabra de Dios. No confundamos la unción profética o del profeta con el don de profecía, que es muy diferente. La Biblia nos enseña que el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Es decir, hay gente, hermano, que dice, hermano, la pasión mía es predicar el evangelio. Yo predico, yo estudio la palabra y yo lo entiendo, y a mí me gustaría enseñar la palabra, me gustaría a toda hora estar enseñando la palabra. Es porque Dios a usted lo ungió, digámoslo así, en términos del Antiguo Testamento, con una unción de profeta, de predicador de la palabra, de predicar la palabra. Hay gente que dice, hermano, yo no soy muy bueno para predicar, porque no todo mundo tiene que predicar. Digo, en un púlpito. A los inconversos sí. A los perdidos todos tenemos que evangelizar. Todos. Pero no todos están para pararse en un púlpito a predicar. No todos. Pero de pronto usted dice, hermano, yo no sirvo para predicar, pero a mí me fascina orar. Entonces tú tienes una unción sacerdotal. Amén. Pero aunque tengas unción sacerdotal, tienes que predicar a los inconversos, porque el mandato es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, esto de enseñar el evangelio es para todos. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación, pero Dios a unos los ha puesto para unas cosas y otros para otra. Por ejemplo, si usted dice, hermano, a mí, hay gente que dice, hermano, a mí, si por mí fuera, no me pasen a dirigir, no me pasen a orar, no me pasen a predicar. Hay gente, hermano, que se siente bien si no los ponen a pasar al frente. Amén, gloria a Dios. Entonces tú tienes pero te gusta orar, entonces tienes una unción de sacerdote. Es una persona que intercede delante de Dios, pero no se conforme con orar 5 minutos cada semana. Entonces desarrolle esa unción que Dios ha puesto en usted. Ore y desarrolle una vida de oración profunda en el Señor. Estoy hablando de orar horas diarias. Un intercesor ora horas diarias. No son minuticos mientras ve novelas, o mientras lava la loza, o mientras trapea. No, son horas de rodillas. Horas en el Señor, en el secreto de Dios, orando en las noches, en las madrugadas. Quiera Dios que Dios levante en medio de esta iglesia hombres y mujeres así, hermano. Una de las cosas que yo le pido a Dios, yo le digo, Señor, a mí no me des mucho, dame el ser intercesor, que yo pueda pasar noches enteras orando. Amén. Es una tremenda bendición.
Porque muchas veces nosotros decimos: ay, hermano, a mí casi no me gusta orar, a mí me gusta predicar y echar fuego. Eso lo haremos en verdad si Dios lo hace, porque eso no es de todos. Yo conozco hombres de Dios, mujeres de Dios, gente santa. Y con esto, hermano, quiero de una u otra manera quitarle la carga a muchos, porque muchos dicen: hermano, es que yo me siento mal porque yo no predico, porque yo no dirijo. No importa. Si tú no haces eso, Dios te puso en otra función. Amén. Entonces, ahora está también la unción de rey en el Antiguo Testamento. La unción de rey era para ejecutar en la vida práctica las órdenes que Dios daba a través del profeta. Entonces voy a poner este caso. Por ejemplo, estaba una ciudad en Israel. Amén. Venían los enemigos y la rodeaban. Dice la Biblia que muchas veces ocurrió. Los enemigos rodeaban una ciudad. Voy a poner este ejemplo para ilustrar con esto. Misioneros, porque el ministerio apostólico terminó cuando terminaron los apóstoles de Jesucristo, porque los apóstoles bíblicamente fueron personas que fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, bíblicamente hoy en día no hay apóstoles. Aunque algunos se hagan llamar apóstoles, no son reales apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo fueron personas que evidenciaron, fueron testigos oculares, vivenciales de la resurrección de Jesucristo. Amén. Ahora, hoy en día ya no hay apóstoles, hay misioneros. Entonces, podemos decir, para el día de hoy Dios constituye a unos misioneros. El misionero es una persona que está dispuesta a dejar su vida, su cultura y todo lo que tiene para ir a otra cultura, a otra forma de vida donde no se ha predicado el evangelio, y predicar el evangelio allí. Amén. Eso es un misionero. Puede ser dentro del mismo país, pero busca lugares diferentes a la cultura, diferentes a la forma de vivir de la persona, y que no haya sido establecido el evangelio, y hermano, y siente el llamado de Dios para ir a predicar el evangelio. Eso es hermoso. Hay gente, hermano, que tiene llamado misionero, por ejemplo, para ir a predicar al África, donde la comida, la cultura, el clima, el idioma, la forma de pensar son totalmente diferentes. Pero esta gente recibe, estos hermanos reciben de parte de Jesús el ministerio, la vocación para ir allí y predicar el evangelio donde nadie lo ha predicado. Gloria a Dios por esta bendita obra del movimiento misionero mundial, que tiene cantidad de misioneros en el mundo entero. Amén. Y hermano, no nos podemos olvidar de que somos una obra misionera, y debemos de seguir pidiéndole a Dios que Dios levante dentro de nosotros hombres y mujeres misioneros. Ahora, dentro de la obra misionera o dentro de los misioneros hay varios tipos, o yo los llamaría dos tipos de misioneros. Están los misioneros activos y los misioneros pasivos. Los misioneros activos son aquellas personas que dejan todo y se van al lugar donde Dios los ha llamado a predicar. Hay misioneros pasivos que de pronto, hermano, por muchas circunstancias no pueden abandonar el lugar donde están para ir a predicar, pero buscan misioneros activos en el lugar donde Dios les ha puesto y los sostienen en oración y económicamente. Eso es hermoso. Amén. Eso es un misionero pasivo, y usted y yo debemos, si el Señor nos pone eso, desarrollarlo. Por ejemplo, yo se lo digo a ustedes, amén, casi nunca hablo de esto. Yo siento un llamado misionero pasivo para Mongolia. Amén. Desde que tengo aproximadamente unos 13 años. Para mí Mongolia es un país, hermano, que yo tengo el himno nacional de Mongolia, fotos de Mongolia, me conozco la capital Ulan Bator, en mi celular tengo el reloj de Mongolia, y yo oro muchísimo por Mongolia. Pero que yo sienta deseos de ir a Mongolia, no. Amén.
Yo, hermano, estoy esperando que Dios dentro de esta obra levante un pastor, alguien que quiere ir a Mongolia. Y yo le he dicho: Señor, si tú levantas a alguien, yo me comprometo a orar por él diariamente y a mandarle una ofrenda mensual para que él pueda predicar el evangelio en ese lugar. Amén. Porque Dios a mí me puso a otra función, pero hay un llamado misionero por ese país. Hermano, cuando estamos orando por los países, a mí hay veces me dan banderitas que por Israel, que por bueno, tantas cosas. Y digo: no, a mí es Mongolia. Mire, aquí lo tengo. Un día aquí, en el día de las misiones, amén, está la bandera de Mongolia. Y el segundo país me fascina, Grecia. Amén. Son llamados de Dios para uno. Amén. Y Dios a uno lo llama y le pone una pasión, hermano, algo se enciende en el corazón. Qué bueno es que todos podamos sentir eso por algún país, específicamente donde no haya predicación del evangelio. En Mongolia solo el 0.00001% son cristianos. Es decir, de cada 100,000 habitantes, uno es cristiano. Se dice que aproximadamente hay como 300 o 400 cristianos en todo el país y son terriblemente perseguidos por el gobierno. Amén. A diario en mi oración está Mongolia. En mi celular llegan a diario noticias de Mongolia. Yo no sé, Dios puso eso en mi corazón. Amén. Eso no es que yo me lo busqué. Yo dije: a ver qué país me gusta. No. Amén. Dios lo puso en mi corazón. Fue algo que se encendió ahí. Pero sé que también no es para ir. No es para ir aunque me gustaría ir a predicar 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé. Amén. Pero el llamado mío es, y yo le oro, hermano, casi a diario: Señor, envía a alguien a Mongolia. Envía a alguien, permítenos que alguien vaya a Mongolia. Y si alguien va a Mongolia y aprende el idioma mongol y empieza a predicar el evangelio, yo me comprometo delante de Dios a orar todos los días por esa persona y apoyarlo económicamente, para que se predique el evangelio y para que la obra quede establecida allí. ¿Usted tiene algún llamado? Habrá, ojalá no digan amén ni nada, pero me gustaría, hermano, que hubiesen aquí hombres y mujeres con llamados misioneros, no solamente pasivos, sino activos. Qué maravilloso sería el día en que algún día podamos despedir a alguien para la India. Amén. A propósito, hermanos, oremos. Yo le estoy orando al Señor. Necesitamos que los jóvenes aprendan inglés y los idiomas, para ver si Dios despierta alguna llama misionera. Amén. Porque yo les digo, hermanos, Dios a nosotros no nos ha salvado para estar aquí sentados. Hay un mundo que nos espera. De pronto usted dice: hermano, a mí me gustaría aprender, no sé, mandarín. Pero hermano, para yo ir a la China, de pronto sabe Dios qué puede hacer. Que usted puede aprender mandarín y puede hacer una página web en mandarín, predicar por internet en mandarín, y muchos en la China recibir el mensaje de Cristo a través de una página que usted abra en ese idioma. ¿No le parece maravilloso eso? Amén. Que usted aprenda un idioma en el África. Amén. Esto no es: hermano, quiero aprender inglés para irme a Estados Unidos y volverme modelito, amén, o ser actor o actriz. No, es con el fin de aprender idiomas para las misiones, para la obra misionera. Qué bueno que alguien aquí dijera: hermano, voy a buscar cómo aprender un idioma, por ejemplo, en el Asia, con el fin de crear páginas web para predicar, para hacer videos y predicar en ese idioma, y para que solo la gente de allá pueda escuchar el mensaje de Cristo en su idioma. Y usted puede que esté desde aquí de Sogamoso y haciendo misiones en otro país del mundo. Amén. Y ganando almas para Cristo en otros países sin usted salir de acá. Son misiones. Iglesia de Cristo, juventud del Señor aquí en Sogamoso, por favor, pongámonos en las manos del Señor. Hagamos algo, dejemos de perder el tiempo en Facebook y hagamos algo por ganar las almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? También Dios instituyó a unos profetas. Son hombres y mujeres que predican y traen la revelación de Dios específica para una persona.
Ahora, Dios también tiene evangelistas. Son personas que Dios ha capacitado con un mensaje de salvación que alcanza a multitudes. Usted y yo tenemos que hacer obra de evangelista, pero hay gente que es evangelista. Por ejemplo, hermano, yo me aterro. Mi papá, el ministerio de él es evangelista. Ayer, hermano, mientras yo predicaba en la confraternidad, después de predicar en la confraternidad, él me llamó y me dijo: ¿dónde estás? Yo le dije: yo estoy predicando en la confraternidad. Y me dijo: yo también estoy predicando por aquí en Begachí, Antioquia. Estamos en un coliseo y hicimos una campaña evangelística. Y me dijo: llevamos 2 cultos de evangelísticos y ya van como 100 personas que han recibido a Cristo en el corazón. Dios ha sanado. Es un evangelista. Dios lo puso para eso. Ahora, yo no puedo decir: ay, Dios a mí no me dio eso. No, Dios a mí me dio otra cosa. Porque algunos dicen: oh, es que ese sí es ungido. No, todos somos ungidos, puestos en diferentes funciones. El evangelista alcanza mucho, amén, pero es necesario el pastor. El pastor es el que está comprometido con la enseñanza. El pastor casi siempre es pastor y maestro, amén. ¿Qué puede hacer una persona si es alcanzada por un evangelista y no tiene un pastor? No crece en Dios, no crece en la palabra. Por eso los ministerios son la mano activa de Dios. Mire, el apóstol, el misionero, es el que toca todos los otros ministerios. Es el único que toca los otros ministerios, porque el misionero tiene que ser profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. El profeta es el dedo índice de la mano de Dios que señala el pecado y dice: usted. Así como Natán, cuando le dijo a David: tú eres ese hombre, lo señaló. El evangelista es el ministerio que más alto llega, de más alcance. El pastor es el que se casa con la grey de Dios, con la iglesia. El maestro es aquella persona que sirve para sacar lo oculto. Amén. Si usted ve un huequito por ahí, necesita sacar algo, ¿usted va a utilizar este dedo? No, usted, ¿verdad? Los ministerios son la mano activa de Dios. Amén. Apóstol, profeta, es el que señala el pecado. Evangelista, que es el que más alcanza, el que más alcance tiene. El pastor, que es el que se casa con la iglesia. El pastor y la iglesia son casi que un matrimonio. Amén. El maestro es el que extrae de la palabra de Dios los secretos para alimentar al pueblo. Entonces, el misionero va a un lugar y establece la obra. El profeta, hermano, señala el pecado que está trayendo o que tiene. El evangelista los atrae a Cristo. El pastor y el maestro los consolidan en la palabra de Dios y le da crecimiento a la obra. Mire que ninguno es superior a ninguno. Todos son complementarios. Y si Dios a usted lo puso como evangelista, desarrolle su ministerio de evangelista, hermano. Métase con el Señor y busque de Dios para que usted pueda ser un evangelista poderoso. Guarde el buen depósito que Dios puso en usted. Pero que Dios a usted le puso un llamado para ser pastor, cuide eso, guárdelo, valórelo. Amén. Aunque esto no es para todos. Pablo dice que no es para todos, es para los que Dios llamó y eligió. Ahora viene otra cuestión. Entonces, ¿cuántas unciones hay? 3. ¿Dadas por quién? Por Dios. Dios Padre, es decir, Dios en su triunidad. Amén. Ahora encontramos los ministerios. ¿Quién da los ministerios? Jesucristo. ¿Cuántos son? 5. Muy bien. Ahora vamos con lo que da el Padre. Amén. En el libro de Romanos capítulo 12, libro de Romanos capítulo 12. ¿Están aprendiendo, hermano, en esta mañana? Libro de Romanos capítulo 12. Encontramos versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
Úsese conforme a la medida de la fe. Segundo, servicio. Si tiene servicio, sirve. Enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Aquí encontramos 7 operaciones del Padre. Amén. Alguien dirá, hermano, ¿y usted dónde sacó el nombre de operaciones del Padre? Eso está en Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a mirar que todo esto es bíblico, hermano, y está en la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 4 en adelante. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, ¿quién da los dones? El Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, es decir, Dios Padre, es el que hace todas las cosas en todos, y Él es el mismo. Amén. Es decir, el Espíritu Santo reparte dones, Jesucristo reparte ministerios, y el Padre reparte operaciones, y los tres ungen. ¿Sí me hago entender con esto, hermanos? Vuelvo y lo repito. El Padre que da operaciones, el Espíritu Santo que da dones, y Jesucristo que da ministerios, y los tres ungen. Amén. Entonces ya vimos los ministerios que da Jesucristo. ¿Cuántos son? 5. ¿Cuáles son? Apóstol, recuerde la mano. Amén. Muy bien. Esos son los 5 ministerios que da Jesucristo. Ahora miremos las operaciones del Padre. Son 7. Están ahí en Romanos capítulo 12, versículo 6. ¿Cuál es la primera operación del Padre? Profecía. Segunda operación del Padre, servicio. Tercera, enseñanza. Cuarta, exhortación. Quinta, generosidad. Sexta, liderazgo. Séptima, misericordia. Amén. Vuelvo y la repito por si las está notando. Las 7 operaciones del Padre. Primero, profecía. Segundo, servicio. Tercero, enseñanza. Cuarto, exhortación. Quinto, generosidad. Sexto, liderazgo. Y séptimo, misericordia. Amén. Eso lo da el Padre. Aleluya. Ahora, usted y yo podemos tener eso, y el Padre nos lo da. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de una capacitación de Dios especial para hablar la verdad de Dios en medio de un mundo hostil. Cuando hablamos de operaciones, la palabra operación viene del griego dunamis, y de ahí viene la palabra dinamita. Amén. Cuando hablamos de operación del Padre, es una capacitación especial que el Padre da a sus hijos para hacer cosas extraordinarias en áreas de la vida humana. Amén. Por ejemplo, hay personas que, hermano, todos nosotros nacemos. Cuando nacemos, Dios al nacer nos da 2 cosas como seres humanos. Nos da un temperamento y una personalidad. Amén. El carácter después uno lo va adquiriendo, porque el carácter es aprendido, y así como uno lo aprende, lo puede desaprender. Pero el temperamento y la personalidad Dios nos lo dio, y así seremos hasta que muramos. Amén. El temperamento y ¿qué dije? Y la personalidad. Según algunos estudiosos, los temperamentos se pueden dividir en 4 grandes grupos: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Los estudiosos
definen eso. Ahora, usted y yo podemos ser melancólicos, flemáticos, sanguíneos o coléricos, y así, hermano, genios y figuras hasta la sepultura. Hasta que muramos seremos así. Amén. Ahí no hay nada que hacer. Hay mujeres que dicen: ay, hermano, este hombre, me voy a casar con este hombre, uy, es muy mal geniado, pero yo sé que yo lo voy a cambiar. No, hermano, nadie va a cambiar ese hombre. Amén. Él dice, él me promete que va a ser diferente. Mentiras. Mentiras. Así. Amén. Así es. Si hay una persona pasiva, amén, porque hay gente, hermano, que Dios me traiga, Dios me lleve, eso no tiene chispa en la vida, no tiene nada. Y entonces, y cuando se van a casar, no, yo prometo que yo voy a trabajar y voy. No lo va a hacer. Va a ser así por siempre. Ese es el temperamento y esa es la personalidad. La personalidad se puede definir a grandes rasgos. Es como los gustos, las inclinaciones y las habilidades humanas que Dios le da a una persona al nacer. Es decir, a ti te gusta el negro, a ti te gusta el blanco, eso se llama personalidad. Amén. Y el carácter ya es la unión de temperamento, personalidad, más todas las variables sociales, económicas, religiosas, culturales en las que tocó desarrollarnos. Bueno, eso algún día lo estudiaremos. Pero entonces cada uno de nosotros hemos recibido un temperamento, y hay temperamentos que nos ayudan en ciertas áreas. Por ejemplo, en el caso mío, yo he descubierto haciendo ese estudio, yo tengo un temperamento algo colérico. Amén. Que entre otras cosas, un temperamento colérico lo hace a uno a ser líder. Amén. Entonces, por naturaleza, uno más o menos tiende a ser un poquito líder. Amén. Hay gente, hermano, que no sirve para ser líder. Uno lo pone: hermano, saque este proyecto adelante. Le toca a uno decirle: haga esto, del otro paso, del otro paso, del otro paso, del otro paso, del otro paso. Mire, coja el martillo así, ponga el dedo acá, pándele cuando, sí, no se vaya a dar en el dedo, porque si no, todo hay que decírselo. No tienen como una mente superior como para desarrollar algo diferente. Amén. Lo digo en el caso mío, pues Dios me lo dio así. Ahora, eso tiene sus pros y sus contras, porque un líder siempre está buscando cosas, hermano, para ser nuevas. Pero entonces casi no tiene la habilidad de sostener el proyecto hasta terminar, porque está descubriendo nuevos proyectos. Quiere estar siempre al frente. Mientras que hay personas que no son líderes, pero les gusta coger un proyecto y terminarlo. Eso es temperamento. ¿Sí me hago entender con esto? Ahora, hay personas que no nacieron para ser líderes, pero Dios los capacita con liderazgo de manera sobrenatural. Amén. Yo he visto gente, hermano, perdóneme la expresión, porque la gran mayoría de líderes en el mundo son gente atractiva, carismática, que inspira en algún área, ¿sí o no? Y entonces uno dice: uy, a mí me gustaría estar al lado de ese líder, porque atraen. Pero hay gente, hermano, que no tienen nada, pero sin embargo son líderes, y la gente los respeta y tienen autoridad. Eso significa una operación del Padre en ese cristiano. Por ejemplo, hermano, hay veces yo miro ancianos dirigiendo grupos de jóvenes. Los he visto en muchas iglesias. Hermanos ancianos, viejitos, canosos, arrugados, ahí siendo líderes del grupo de jóvenes, y los jóvenes le caminan, y los jóvenes aman a ese líder, hermano, y lo aprecian. Y uno los ve, hermano, y humanamente, ¿qué líder va a hacer eso? O sea, uno dice: por Dios, hermanito, debería estar es como en el grupo de la tercera edad, la cuarta edad. Amén, ya debería es como, pero y son líderes de jóvenes. Y uno lo ve que los jóvenes le caminan, lo aman, hermano, lo respetan. Eso es un liderazgo que Dios puso en esa persona, un poder extraordinario para desarrollar un liderazgo, aunque humanamente de pronto no sea el indicado. Amén. ¿Sí me hago entender con esto? Ahora, uno ve también, por ejemplo, porque el Padre da operaciones, por ejemplo, de generosidad. Y uno a veces ve en la iglesia gente que tiene, pero hermano, amén, que uno diría: a ver, la persona que más tiene debería ser la más generosa. Pero generalmente uno ve que es al contrario. Dios se complace en repartir sus operaciones
Y los más generosos hay veces son los que menos tienen. Y uno se sorprende, ¿cómo es posible? Este hermano no tiene nada y mire cómo da. Amén. O este hermano no tiene tanto como los otros hermanos y mire cómo son generosos. Hermano, y es que, amén, qué bonito eso. Eso lo da el Padre. Ahora alguien dirá, no hermano, entonces de ahora en adelante yo no doy porque no, Dios no me lo ha dado. No, la Biblia dice que hay que dar para recibir. Sino que a algunos Dios les ha puesto eso de manera más abundante. Si Dios lo dio a ti, no, usted no diga, ay Dios, de malas yo, Dios me dio el don de generosidad, yo no quería ese. No, cultívelo, guárdelo. Guarda el buen depósito que Dios ha puesto en ti, porque entre tú más des, Dios más te va a dar. Amén. Hay gente, hermano, que tiene mucha misericordia. Es decir, por ejemplo, hay cristianos, hermano, que dicen, hermano, a mí me duele la situación del mundo. Yo veo los drogadictos, los borrachos, veo la gente en las cárceles y a mí se me arruga el corazón. La palabra misericordia en el original griego significa eso, arrugar las entrañas. Es que los riñones se arruguen, sentir dolor por dentro. Y hay gente, hermano, que por ejemplo ve a los niños en la calle y sienten un dolor por dentro. ¿Qué es eso? Dios ha puesto en ti esa operación. El Padre ha puesto eso en ti y te quiere usar en el área de la misericordia. Amén. Hay gente que ve a los indigentes, hermano, y se les arruga el corazón y se ponen a llorar. Amén. Y debemos de hacer algo. Dios puso eso en ti. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Usted qué tiene que hacer? Guardar el buen depósito que Dios ha puesto en usted y ponerlo en práctica. Hermano, es que no, a ver, es que nadie me apoya en la iglesia. Es que no necesitas apoyo, Dios ya te capacitó para eso. Amén. Es que si alguien fuera conmigo a hablarles, a ayudarles, no necesitas a nadie, porque ya Dios te capacitó y el poder del Espíritu Santo está contigo. Ve tú y haz la obra. Hermano, pero es que lo hago y nadie se da cuenta en la iglesia y nadie me felicita. Es que es para Dios que lo hacemos. A ver, porque créame, hay gente que piensa así. No, es que yo hago las cosas y nadie se da cuenta en la iglesia. Es que no es para la iglesia, no es para el pastor, es para Dios, que fue el que te llamó. Amén. Aleluya. Tenemos, hermano, que encontrar eso. ¿Cómo está usted? Amén. ¿Piensa usted, hermano, que Dios a usted le dio una capacitación para hablar el evangelio y para denunciar el pecado a través de la predicación del evangelio? Si usted siente esa necesidad de predicar y de denunciar el pecado del pueblo a través de la predicación, usted posiblemente Dios le ha dado una operación de profecía. Siente usted la necesidad de servir, de ayudar. Ve usted, hermano, siempre espacios para colaborar, para aportar en algo en su servicio. Dios a usted le ha dado una operación de servicio. Guarde ese depósito, póngalo en operación en la obra de Dios. Amén. Siente usted, hermano, una necesidad de enseñarle a los demás la palabra de Dios, las verdades del evangelio, de enseñar, hermano, todo lo que usted ha aprendido. Siente usted la necesidad de enseñarlo, es porque Dios seguramente lo quiere poner a funcionar en el área de la enseñanza. Necesitamos maestros para niños, necesitamos maestros para adolescentes, para jóvenes, para damas, para caballeros. Necesitamos dentro de la iglesia enseñanza, hermano, en todas las áreas. Amén. Y la pregunta es, aquí están los maestros, ¿por qué no nos hemos dispuesto? Amén. ¿Qué se necesita? Que venga el pastor y delante de todo el mundo le diga: hermana, a usted la nombro profesora de escuela dominical delante de todos, y extendamos las manos. Y no, usted no necesita eso, porque lo hacemos es para Dios.
Si usted siente, hermano, un llamado para servir a Dios, hermano, a mí me gustaría servir a Dios en los niños. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Dios lo ha puesto en mi corazón. Usted decirme a mí como pastor que por la gracia de Dios, Dios me ha puesto a administrar lo que Él ha puesto en el corazón de la iglesia. El pastor, entre otras cosas, administra. El pastor no llama, porque el llamamiento lo hace Dios. El pastor lo que hace es administrar, vigilar y pastorear lo que Dios pone en su corazón. Y si Dios pone algo en su corazón, usted tiene que acercarse. Y algunos dicen o piensan, ay, si Dios lo puso en mi corazón, que Dios se lo muestre al pastor para ver si es verdad. Yo no me voy a regalar. No, usted entonces no ha entendido. Si usted tiene algo en su corazón, hermano, usted tiene que acercarse y decir, hermano, a mí me gustaría servir en tal área. Y uno administra lo que Dios puso en su corazón, diciéndole, hermano, entonces usted sirva en esto, hermano, usted sirva en aquello, dependiendo de lo que Dios ha puesto en su corazón. Sabe, usted está pasivo en la iglesia es porque quiere, porque Dios a usted le ha puesto en su corazón grandes cosas para hacer. ¿Cuántos dicen amén? Si usted, hermano, siente una inclinación, no a regañar, porque hay gente que regaña, no a regañar, no a cantaletear, sino a exhortar. Y ve usted que Dios le ha puesto gracia en su corazón para exhortar, fundamentado en la palabra. Usted está operando en una operación de exhortación. Si usted siente, hermano, deseo de colaborar económicamente con algo, es porque Dios le ha puesto en generosidad. Si usted, hermano, le gustaría liderar proyectos dentro de la iglesia, pero, hermano, no necesariamente ser un líder, sino me gustaría organizar. A usted le gusta organizar, hacer esquemas, organizar, y tiene la facilidad y siente que tiene la facilidad de pronto para organizar personas, proyectos, procesos. Dios te ha dado un liderazgo. Tienes que ponerlo en las manos del Señor. Y vuelvo y repito, y si usted siente que se le arruga el corazón por alguna necesidad con alguna persona, Dios te quiere obrando y sirviéndole a Él en el área de la misericordia. Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito que Dios ha puesto en ti. El Dios triuno nos unge. Jesucristo nos da ministerios. El Padre nos da operaciones y el Espíritu Santo nos da dones. ¿Cuáles son los dones? Están en Primera de Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. Versículo 7 en adelante. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 en adelante. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El primer don dado por el Espíritu es palabra de sabiduría. El segundo es palabra de ciencia. El tercero es fe. El otro es don de sanidades. El otro hacer milagros. Otro profecía. Otro discernimiento de espíritus. Otro diversos géneros de lenguas. Otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ahora, por la experiencia de la iglesia cristiana, es decir, en la historia de la iglesia cristiana, se ha pensado lo siguiente. Mire, hermano, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, inmediatamente es ungida por Dios para algo. En el solo momento de recibir a Cristo en el corazón. Es decir, cuando usted recibió a Cristo en el corazón, pasó al frente y recibió a Cristo en su corazón, Dios dijo, lo unjo, o para ser intercesor, o para ser predicador, o para ser un ejecutor en medio de la obra. Amén. En el mismo momento en que usted recibió a Cristo, recibió o uno o dos o las tres, digamos así, clases de unción. Cuando usted y a algunos, cuando recibieron a Cristo, recibieron los ministerios. A algunos, no todos. Es decir, al que Dios quiso, al que Dios llamó. Amén. Cuando usted fue bautizado en agua, según, hermano, los estudiosos en la palabra, el bautismo en agua, Dios el Padre reparte operaciones.
Porque Dios, por ejemplo, no puede poner de líder a una persona en la iglesia si no es bautizado en agua, como mínimo. Entonces, en el bautismo en agua, Dios de una u otra manera bendice a las personas con una operación o con varias operaciones del Padre. Pero cuando usted y yo somos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos y podemos recibir dones del Espíritu Santo. Es decir, una persona que no haya sido bautizada en el Espíritu Santo no tiene dones del Espíritu. Una persona que no tenga, que esté bautizada en agua, es muy probable que no tenga repartición de operaciones del Padre. Es como una persona que no haya recibido a Cristo en su corazón, no va a tener un llamamiento, a un ministerio o una unción. ¿Sí me hago entender con esto? Entonces, si usted es bautizado con el Espíritu Santo, mire, si usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene como mínimo una unción, una operación del Padre y un don. Amén. A mí me llama la atención que una enseñanza de estas muy parecida la dio hace aproximadamente unos 8 o 9 años un pastor en una convención de jóvenes. Y él decía: hermano, si usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene un don. Usted como mínimo tiene un don. Que está dormido, está pasivo el don. Amén. Pero lo tiene. Usted tiene que meterse con Dios, a que Dios le hable y le haga entender cuál es el don que usted tiene por medio del Espíritu Santo. Y rápidamente lo vamos a explicar, rápidamente. No voy a ser profundo en esto, simplemente lo voy a explicar por encima. Amén. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, está hablando, hermano, de una capacidad para entender la palabra de Dios y su voluntad. Amén. El primer don es el don de sabiduría. Es una capacitación espiritual poderosa para entender la palabra de Dios y una habilidad especial para aplicar ese conocimiento. Cuando hablamos, segundo don, de ciencia, estamos hablando, hermano, de un entendimiento no solo en los misterios de la palabra de Dios profundos, sino de la situación del ser humano. Por ejemplo tenemos con Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba con los fariseos y Jesús entendía los pensamientos y lo que los fariseos tenían en su corazón. Y por medio del don de la palabra de ciencia, Jesús entendía lo que había en los corazones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Luego sigue el don de fe. Todos tenemos que tener fe, pero hay un don de fe que lleva, hermano, la fe a unos niveles espirituales impresionantes. Amén. Usted y yo tenemos fe y por medio de la fe echamos fuera demonios. Pero hay gente que tiene, hermano, un don de fe. Yo digo, por ejemplo, el hermano Samuel David Mejía. Ese hombre tiene un don de fe único. Uno habla con él y queda impregnado de fe. Amén. Es una fe, hermano, poderosa. Él respira fe. Amén. Él transpira fe. Él habla fe, él sueña fe, él todo es fe. Poderoso ese hombre en la fe. Amén. Qué bueno que hubiera en la iglesia alguien obrando en el don de fe. El don de fe, hermano, es una fe superior a la fe normal solo por el oír la palabra. Es un don dado por Dios para creer absolutamente en Él. Amén. Y esa fe se irradia, esa fe se pega, esa fe afecta a los demás. Luego viene el don de sanidades. Amén. Todos por medio de la fe en Cristo podemos orar por los enfermos y sanar. Amén. Pero hay don de sanidades. Cuando habla de sanidades, está hablando de muchas áreas donde se puede sanar. No solamente el cuerpo necesita sanidad. En el área psicológica se necesita sanidad. En el área financiera se necesita sanidad. Y las personas que tienen don de sanidades son personas, hermano, que pueden traer restauración y sanidades en todas las áreas donde hayan problemas y dolencias en la vida del ser humano. Otros son milagros. Cuando hablamos de milagros, son dones por medio de los cuales se alteran el orden natural de la creación. Amén. Por ejemplo, Elías hizo descender fuego del cielo. Por ejemplo, Josué detuvo la tierra. En términos bíblicos se detuvo el sol. Amén. Gloria al nombre del Señor. Son dones de milagros que alteran el orden y la lógica natural de la creación.
Aleluya. Otros tienen don de profecía. Esta profecía como don ya está refiriendo, hermano, a una capacitación que Dios da por medio del Espíritu para, escuche bien, no tanto adivinar el futuro, porque hay gente que piensa que el don de profecías es para adivinar el futuro. No, es para sacar lo oculto del corazón, para revelar lo oculto del corazón de Dios, y que la persona pueda entender la voluntad del Señor. El don de profecía saca lo oculto del corazón de Dios, es decir, lo que está oculto en Dios y lo que está oculto en el corazón del hombre. Amén. Aleluya. Otros discernimientos de espíritus. Este don, la persona que posee este don por medio del Espíritu, Dios le muestra qué demonios tiene una persona o qué influencias tiene una persona, un hogar, una nación o un territorio. Amén. Son personas que obran, hermano, bajo ese don. Es muy maravilloso. Amén. Son personas que llegan a un hogar, inmediatamente perciben espíritus demoníacos y dicen: aquí hay demonios de brujería, aquí hay demonios de ira, aquí hay demonios. Es muy, muy maravilloso eso. Otros tienen diversos tipos o géneros de lenguas. Amén. Tenemos que diferenciar el don de lenguas de las lenguas recibidas por el bautismo en el Espíritu Santo. Las lenguas del Espíritu Santo son la manifestación instantánea del bautismo en el Espíritu Santo, pero el don habla de géneros de lenguas. Y la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 13 habla de los dos géneros de lenguas que hay en la Biblia a causa de los dones. Están las lenguas angelicales y las lenguas humanas, y todo depende de lo que Dios quiera hacer con la persona. Las lenguas humanas se está refiriendo a un don que la persona recibe con una capacitación especial de hablar lenguas humanas, idiomas humanos, sin que la persona previamente los haya estudiado, y eso significa que tiene un enfoque misionero. Amén. Pero la gran mayoría de personas podemos recibir dones de lenguas angelicales, y cuando recibimos lenguas angelicales es con el fin de intercesión. Amén. Es para orar en el Espíritu, según el Espíritu nos dé, con fines de intercesión. Entonces, por ejemplo, si una persona fue llamada por Jesucristo para ser misionero, amén, entonces un misionero activo, por ejemplo, en una tribu indígena, amén, es muy probable que si esa persona no tiene recursos para estudiar ese idioma de allá, el Espíritu venga y lo ponga a hablar en el idioma de allá, para que él vaya y predique la palabra de Dios en ese idioma. Amén. Hay muchos testimonios con respecto a eso. Uno de los últimos que escuché a mí me llamó mucho la atención. Es una hermano de nuestra iglesia en México. Ellos tienen mucho dinero. Y entonces, cuando estaban en un aniversario, el esposo, que es inconverso de la hermana, le dijo que iban a celebrar el aniversario yéndose a hacer un recorrido por los países de Oriente. Como él no es cristiano, él tiende a lo oriental, a lo místico. Dijo: yo quiero conocer eso por allá. La hermana no quería, pero el pastor le dijo: pues hermana, aproveche y vaya y conozca. Y entonces se fue. La hermana se fue con el esposo a hacer ese viaje, amén, por allá a esos países. Dice ella que cuando estaban en el Tíbet, el esposo vio un templo que le llamó mucho la atención, y él dijo: yo quiero entrar a este templo pagano, donde adoraban un ídolo todo raro. Y entonces cuenta ella, hermano, que cuando estaban ahí, ella no entró al templo. Dijo: no, yo que voy a entrar ahí. El esposo entró, ella se quedó afuera. Y de un momento ella empezó a mirar cómo gente venía, y ese templo se llenó de muchas personas. Amén. Se llenó de muchas personas, a tal punto de que en medio de la ceremonia la gente quedó afuera del templo. Ella estaba afuera, y ella vio eso y dice, hermano, que se le compungió el corazón y empezó a llorar. Ahí, calmada, empezó a llorar, diciendo: Señor, esta gente está perdida.
Mire lo que adoran. Y empezó ahí a orar, a orar. Cuando de un momento ella dice que sintió la presencia de Dios, hermano, y ahí calladita, empezó a orar y a hablar en lenguas. Y hablaba en lenguas y hablaba en lenguas. Cuando después de un rato de hablar en lenguas, abrió los ojos, una persona que estaba ahí al lado estaba llorando. Y en inglés esa persona se comunicó con la hermana y le dijo: yo recibo a Cristo en mi corazón y me vuelvo cristiana. Y ella se asustó y dijo: ¿y qué pasó? ¿Por qué? Y dijo: es que usted dijo: yo soy japonesa. La persona, la muchacha que estaba ahí: yo soy de Japón. Y usted en perfecto japonés, se llama mandarino, no sé, me predicó de Cristo y me habló de que Cristo me estaba llamando a la salvación, y hoy recibo a Cristo en mi corazón. Y la hermana dice: hermano, jamás en mi vida yo he hablado chino ni nada de eso. Pero Dios la tomó ahí en perfecto idioma que esa mujer necesitaba, recibió a Cristo, y de esa manera fue que llegó la obra del Movimiento Misionero Mundial de Japón. Amén. Es poderoso. Amén. Eso fue hace muchos años, hermano. Dios nos puede utilizar. Esos son lenguas, diversos géneros de lenguas. Ahora, usted dice: no, hermano, yo no hablo ni africano, no hablo bien el español, menos inglés, menos francés, pero yo hablo en lenguas. Son lenguas angelicales, y Dios se las da a usted para que las utilice en intercesión. Son lenguas para que cuando usted esté orando se meta en el Espíritu y pueda orar en el Espíritu intercediendo. Y cuando uno ora, hermano, en lenguas intercesoras, uno habla misterios e intercede misterios, y así mismo se edifica. Si usted es bautizado con el Espíritu Santo y usted habla en lenguas, hermano, no espere que el coro vaya a 1000 kilómetros por hora para orar en lenguas. Desarrolle una comunión con Dios tal de que usted se arrodille a orar y pueda orar fácilmente en lenguas guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Porque hay gente que dice: hermano, yo hablo en lenguas es cuando sienta un terremoto por dentro. No, no es necesario. La Biblia dice que el apóstol Pablo dice: yo hablo lenguas más que todos. Uno tiene que estar en comunión con Dios, obviamente, porque no se habla en la parte humana. Pero hermano, hay que estar en comunión con Dios. Uno se arrodilla, siente la bendición de Dios y puede hablar en lenguas. Es una tremenda bendición. Hay otro don, y es interpretación de lenguas. Amén. La capacitación que Dios da para interpretar lo que uno u otra persona habla por medio de las lenguas del Espíritu. Ahora, si usted bautizó con el Espíritu Santo, usted ya tiene un don. ¿Cuál es? Se supone que lo debe saber usted. Hermano, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Guardar el buen depósito que Dios ha puesto en usted. Pedirle a Dios que Dios le revele qué es lo que Dios le ha dado. Amén. Con esta enseñanza les estoy mostrando de que usted y yo tenemos un depósito, y que Dios ha puesto en ese depósito, en ese casillero, joyas preciosas, muy, muy, muy valoradas, de gran estima para Dios y para nosotros. ¿Cuál es el llamado de Dios? Valora. Fuera de eso, Dios a ti te ha dado talentos. La Biblia dice allá en Efesios capítulo 4 que dio talentos. ¿Qué son talentos? Son habilidades humanas superiores a los demás. Por ejemplo, hay talento, hermano, por ejemplo, no todo mundo es para la música, no todo mundo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con la música, mi papá dijo: yo también voy a aprender a tocar guitarra, y se compró un librito, amén, donde aprendíamos las notas de la guitarra. Y entonces mi papá ponía: este es la. Entonces yo cogía y decía: bueno, listo, la. Luego mi papá me pasaba la guitarra a mí, yo practicaba la, luego se la pasaba a él, ya se le había olvidado. Y dije: ¿cómo es que es la? Y yo: la es así. Y ¿usted se lo aprendió? Sí. Definitivamente la música, eso es un talento, es una habilidad que no todo el mundo tiene. Amén. Ahora, usted y yo tenemos talentos dados por Dios, y usted y yo podemos decidir si los aplicamos y lo desarrollamos para Dios o para el diablo. Amén. Por ejemplo, hay gente que tiene el talento de pintar, de dibujar. Yo no tengo ese talento.
Hermano, yo para hacer una línea tiene que ser con regla, porque o si no, parece un círculo. No sirvo para dibujar, pero hay gente que sirve. Hermano, yo veo gente que coge un lápiz, hermano, y empieza a dibujar. ¿Qué tiene que hacer usted? Desarrollarlo para Dios. Yo veo hermanos jóvenes que saben dibujar y uno le mira esos cuadernos, puras calaveras, puras, ¿cómo es que se llama eso? Arabescos, cosas muiscas, unas pendejadas. Y si se pusieran a leer una historia bíblica, amén, y le dijeran: Señor, dame sabiduría para poderla pintar, usted podría, hermano, impactar a alguien con ese talento que Dios a usted le ha dado. ¿Han visto ustedes esos trataditos que tenemos allá en la librería, tratados chic? ¿Conocen ustedes la historia de ese hombre? Era un hombre que cayó en la cárcel. Men, lo encarcelaron y allá conoció de Cristo. Y él decía: yo no puedo servir a Dios de ninguna otra manera. No puedo servir, yo cómo le sirvo a Dios. Hermano, cuando descubrió que él podía pintar, dibujar, y allá entonces él dijo: ¿sabe yo qué voy a hacer? Voy a evangelizar a los otros. Y empezó a contarles historietas dibujándolas y se las dibujaba. Y así alcanzó a muchos compañeros en la cárcel con él. Y ahora es un ministerio internacional. Alguien que puso un talento en las manos de Dios. Pero no solamente Dios a nosotros nos ha dado talento, nos ha dado habilidades. ¿Qué es una habilidad? Es algo que todo mundo hace, pero que usted lo hace mejor. El talento es algo que no todo mundo hace y usted sí lo hace. La habilidad es algo que todo mundo hace, pero usted lo hace mejor. Por ejemplo, usted dice: hermano, todo mundo tiene la facilidad de cocinar, pero yo hago un sancocho como nadie lo hace. Eso es una habilidad. ¿Y eso quién se lo dio? ¿Se lo dio el diablo? ¿Se lo dio usted mismo? ¿Quién se lo dio? Dios. ¿Y para qué se lo dio? Para Él, para su gloria y para que impactemos y bendigamos a los demás. Si usted dice: hermano, vea, cualquiera puede hacer tinto, pero el tinto que yo hago, eso. Algunos dicen: yo hago un tinto único y me moriré con mi receta. Póngalo en las manos de Dios. Traiga todos los días de ese tinto a la iglesia, bendiga al pueblo, saquemos recursos para la obra de Dios, para la obra misionera con ese tinto que usted sabía hacer. La Biblia nos habla de una mujer llamada Tabita o Dorcas, que cuando murió, dice la Biblia, había cantidad de gente allí llorándola porque se los había ganado. ¿Cómo? Con las túnicas que le cosían. Esa hermanita tenía una habilidad, y es que cosía. Amén. Y como cosía, entonces alguien, Dorcas, necesito una túnica. Y ella: venga, ya se la hago. Y se la hacía bien hechecita, bien calidosita, y le hablaba de Cristo y la invitaba a la iglesia, y la persona venía. Y dice la Biblia, y una muchedumbre de almas estaban ahí llorando, que habían conocido el evangelio gracias a que ella les cosía túnicas. Todo en la obra de Dios sirve. Todo en la obra de Dios sirve. ¿Cuántos dicen amén? Dios, ¿qué te ha dado? ¿Será que alguien aquí en esta iglesia, después de esta predicación, puede salir diciendo: Dios a mí no me ha dado nada? ¿Será que alguien puede salir diciendo eso? ¿Será que alguien puede decir: hermano, es que no, yo definitivamente? Mire, hermano, cualquiera podemos sembrar matas, pero hay gente que sabe sembrarlas y sabe que crezcan y que sean bonitas. ¿Qué tiene que hacer usted? Es que yo no sirvo para nada. Usted debe decir: pastor, yo me encargo de las matas de la iglesia, déjemelas a mí. ¿Sí o no? Porque Dios a usted le dio eso. ¿Y lo dio para qué? Para que usted adornara su jardín y la iglesia de Dios feas, horribles. No, Dios se lo dio es para que usted sirva en la obra. ¿Sí o no? Amén. El llamado de Dios es: cuida, desarrolla lo que se te ha encomendado. Y ya termino con esto. La última palabra
en la que aparece la palabra depósito está en Primera de Timoteo, capítulo 15, capítulo 4, versículo 15. Ya terminamos. Primera de Timoteo 4:15. Dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea ¿qué? Manifiesto a todos. Es decir, para que lo que Dios te ha dado y tú has guardado y has puesto en las manos de Dios sea de aprovechamiento para todos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios a ti te ha dado algo. Dios ha puesto en tu casillero tremendas riquezas espirituales. La invitación de Dios es: guárdalo, valóralo, porque Dios te va a pedir cuenta sobre eso. Y Dios te lo dio para la gloria de Él. Segundo, para bendición de los demás y para bendición tuya también. Amén. Estemos de pie en esta hora. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Hermanos, yo creo que Dios nos ha hablado hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha hablado el Señor? Levanten la mano. ¿A cuántos les ha hablado? Amén. Significa que tú tienes algo que Dios ha puesto en tu corazón. La pregunta de Dios es: ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a guardar para ti mismo? ¿Lo vas a esconder como el siervo inútil? ¿O lo vas a guardar y lo vas a poner en las manos de Dios para que todos vean el aprovechamiento de lo que Dios te ha dado? ¿Cuál va a ser tu decisión? Ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor, tú me has dado. Enumérele a Dios varias cosas que Dios a usted le haya dado, que hoy Dios te ha hablado. Dile al Señor alguna cosa, por lo menos 2, 3 cosas que Dios te ha dado. Nadie en esta iglesia puede decir: Dios a mí no me ha dado nada, porque Dios te ha dado. A unos les ha dado más que a otros, es verdad, pero a ninguno ha dejado Dios sin nada. Dios te ha dado algo. Aleluya, Dios te ha dado algo. Y en esta hora la pregunta de Dios es: ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a poner en mis manos? ¿Lo vas a poner al servicio de mi obra? ¿Lo vas a poner al servicio de los demás para edificación y bendición de los demás? ¿O vas a ser como el siervo inútil? ¿Lo vas a guardar para ti? Dios dice: guarda el buen depósito, guarda el buen depósito. Y lo guardamos, hermano, poniéndolo en las manos de Dios, y lo ponemos al servicio de los demás. Aleluya. Poder de Dios, hermanos. Yo siento que Dios está en este lugar. Dios ha hablado en esta mañana. Dios no quiere una iglesia pasiva. Dios no quiere una iglesia muerta. Dios a nadie ha salvado para quedar ahí pasivo en una silla, para que quedase pasivo, muerto, inerte, hermano, sentado en una banca. No, Dios te ha salvado y te ha dado unción, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado ministerio, posiblemente te ha dado operaciones, te ha dado recursos, te ha dado habilidades. Y Dios dice: eso te lo he dado para que lo pongas en mi obra, para que lo desarrolles en mi obra, para que bendigas a alguien con eso que yo te he dado. Oh, gloria a Dios. Levante su mano y dígale: Señor, si usted lo desea hacer, lo que tú me has dado lo pongo a tu servicio. Lo que tú me has dado lo pongo a tu servicio. Lo que tú me has dado lo pongo a tu servicio. Señor amado, cuenta conmigo, porque esto que tú me has dado, no quiero ir a la tumba llevándomelo, Señor, como un secreto. No quiero, Señor, pasar, Señor, por este mundo sin hacer y sin cumplir lo que tú me has dado. Dame la gracia. Dígale: Señor, dame la gracia, dame la oportunidad, Señor, dame la sabiduría para poder aplicar, para poder poner en desarrollo esto que tú me has dado, porque lo voy a ejecutar, voy a servir, voy a ser útil, voy, Señor amado, a poner, Señor, en práctica lo que tú has puesto en mi corazón. Hoy he entendido que mi corazón es como un casillero, Señor. Hoy he entendido que mi corazón, Señor amado, es como un tesoro donde has puesto grandes recursos, donde has puesto, Señor, grandes joyas, donde has puesto grandes riquezas espirituales, Señor. Y hoy, hasta hoy de pronto lo he entendido, pero hoy me comprometo delante de ti. Hoy me comprometo delante de ti a poner, Señor, en
tus manos, a servicio de tu obra, esto que tú has puesto, Señor, en mis manos. Levante su mano y dígale: Señor, mis manos no están vacías, mis manos están llenas, mis manos están llenas de todo lo que tú me has dado. Tu palabra dice que nadie se puede presentar delante del Rey con las manos vacías. Hoy mis manos están llenas, Señor. Por lo menos tienen algo, Señor, que tú me has dado. Dame la sabiduría para usarlo, dame la sabiduría, la inteligencia para desarrollarlo, para aplicarlo. Cuenta conmigo, Señor. Este llamamiento, esta inclinación, Señor, este deseo que tú has puesto en mi corazón, lo voy a aplicar, lo voy a poner en funcionamiento. Señor, yo pido por mis hermanos, Padre, que no han entendido lo que tú has puesto en sus manos, Padre, que no han percibido, que no han logrado entender lo que tú has puesto, Señor, en sus vidas. Padre, yo pido que espíritu de sabiduría, espíritu de revelación venga sobre ellos, para que ellos puedan entender la herencia que tienen entre los santos, para que puedan entender las riquezas, Señor, que hay en ti, que les has puesto en sus corazones. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de lo que has puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para gloria, honra tuya y bendición de nosotros mismos y de los demás. Levante su mano y dígale: Señor, pon en mi espíritu de sabiduría, de revelación, que yo pueda entender lo que tú has puesto en mí. Dígale: Señor, porque yo no quiero estar pasivo en esta iglesia, no quiero estar muerto, inútil en esta iglesia. Así como tú, Señor, Padre, hiciste algo por mí, yo quiero hacer no solamente algo, quiero hacer mucho, quiero hacer mucho, quiero hacer mucho por ti, Señor, y por tu obra. Padre, mira la oración, mira los hermanos, las hermanas que hoy, Señor amado, oran delante de ti. Glorifícate en ellos, despierta en ellos, Señor, un espíritu generoso, un espíritu activo, un espíritu, Señor amado, servicial para contigo y para con tu obra. Llama, Señor, en medio de esta iglesia. Llama en medio de esta iglesia pastores, misioneros, evangelistas, Señor, profetas, maestros. Padre, llénanos de dones del Espíritu Santo. Que en esta iglesia haya, Señor, un mover poderoso de dones del Espíritu Santo. Señor, que las operaciones del Padre estén funcionando, Señor, en esta iglesia. Padre, unge, Señor, nuestra vida, unge nuestra vida, Señor, inclínanos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Démosle gracias a Dios por la palabra, hermano. Démosle gracias al Señor. Dígale: gracias, Señor, porque me has hablado, a través de ella me has instruido, a través de ella, Señor amado, me has, Señor, enseñado, Padre, muchas cosas que necesitaba saber. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Démosle un aplauso al Señor, hermano.